Liturgia para hoy jueves 22 de septiembre. San Mauricio de Agaúno. En Agaúno, hoy San Maurice de Agaúne, en la región de Valais, en el país de los Helvecios, los santos mártires Mauricio, Exuperio, Cándido, que siendo soldados fueron sacrificados por su fe en Cristo en tiempo del emperador Maximiano, juntamente con los compañeros de la misma legión, Tebea y el veterano Víctor, ilustrando así a la Iglesia con su gloriosa pasión. Antífona. Hay diversidad de dones, pero un mismo Espíritu. Hay diversidad de servicios, pero un mismo Señor. Y hay diversidad de funciones, pero un mismo Dios que obra todo en todos. Oremos. Oh Dios, que enseñaste a los ministros de tu Iglesia a servir a los hermanos y a no ser servidos, concédeles disponibilidad para la acción, mansedumbre en su ministerio y perseverancia en la oración. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo. Primera lectura del libro de Eclesiastés, capítulo 1, versículos 2 al 11. Vanidad de vanidades, dice Coelet, vanidad de vanidades, todo es vanidad. ¿Qué es aquel hombre de todas las fatigas que lo fatigan bajo el sol? Una generación se va, otra generación viene, mientras la tierra siempre está quieta. Sale el sol, se pone el sol, jadea por llegar a su puesto y de allí vuelve a salir. Camina al sur, gira al norte, gira y camina el viento. Todos los ríos caminan al mar, y el mar no se llena. Llegados al sitio a donde caminan, desde allí vuelven a caminar. Todas las cosas cansan y nadie es capaz de explicarlas. No se sacian los ojos de ver, ni se hartan los oídos de oír. Lo que pasó, eso pasará. Lo que sucedió, eso sucederá. Nada hay nuevo bajo el sol. Si de algo se dice, mira, esto es nuevo, ya sucedió en otros tiempos, mucho antes de nosotros, nadie se acuerda de los antiguos, y lo mismo pasará con los que vengan. No se acordarán de ellos sus sucesores. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo 89. Señor, tú has sido nuestro refugio de generación en generación. Tú reduces el hombre a polvo, diciendo, retornen, hijos de Adán. 1000 años en su presencia son un ayer, que pasó una vigilia nocturna. Señor, tú has sido nuestro refugio de generación en generación. Lo siembras año por año, como hierba que se renueva, que florece y se renueva por la mañana, y por la tarde la siegan y se seca. Señor, tú has sido nuestro refugio de generación en generación. Enséñanos a calcular nuestros años, para que adquiramos un corazón sensato. Vuélvete, Señor, ¿hasta cuándo? Ten compasión de tus siervos. Señor, tú has sido nuestro refugio de generación en generación. Por la mañana, sácianos de tu misericordia, y toda nuestra vida será alegría y júbilo. Baje a nosotros la bondad del Señor, y haga postreras las obras de nuestras manos. Señor, tú has sido nuestro refugio de generación en generación. Aleluya, aleluya, aleluya. Yo soy el camino y la verdad y la vida, dice el Señor. Nadie va al Padre sino por mí. Aleluya, aleluya, aleluya. Del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 9, versículos 7 al 9. En aquel tiempo, el virrey Herodes se enteró de lo que pasaba y no sabía a qué atenerse, porque unos decían que Juan había resucitado, otros que había aparecido Elías, y otros que había vuelto a la vida uno de los antiguos profetas. Herodes se decía, a Juan lo mandé decapitar yo. ¿Quién es este de quien oigo semejantes cosas? Y tenía ganas de ver a Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Oremos. Padre Santo, cuyo Hijo quiso lavar los pies de los discípulos para darnos ejemplo, recibe los dones que te presentamos y haz que al ofrecernos como oblación espiritual, nos llenemos de espíritu de humildad y diligencia. Por Jesucristo nuestro Señor. Antífona.
Dichosos los siervos a quienes el Señor, al llegar, los encuentra vigilantes. Les aseguro que se ceñirá, los hará sentar a la mesa y les irá sirviendo. Oración después de la comunión. Concede, Señor, a tus siervos fortalecidos por el alimento y la bebida celestial, procurar tu gloria y la salvación de los creyentes, siendo siempre fieles, ministros del Evangelio, de los sacramentos y de la caridad. Por Jesucristo nuestro Señor. Lección Divina. Oremos. Te alabamos, Dios de los profetas y los mártires, de los pobres, los perseguidos y los aplastados, por el único delito de amar el bien y la justicia. Así fue Juan Bautista, testigo fiel de tu verdad. Su testimonio se unió al de Jesús, tu Hijo, y al de Cristo se ha unido y se une el de tantos profetas y mártires, audaces testigos de tu reino y de los derechos del hombre, a quien tú amas. Amén. Lectura. ¿Quién es este Jesús de Nazaret? Entre la misión de los 12 y su vuelta gozosa, el evangelista Lucas, siguiendo a Marcos, introduce el pasaje en que el virrey Herodes Antipas, tetrarca de Galilea y Perea, se pregunta por Jesús. Pero Lucas no narra a continuación la brutal ejecución del Bautista por orden de Herodes. Este aparece en el texto lucano como bastante escéptico e incrédulo respecto de Juan, mientras que en Marcos se muestra respetuoso con él, y en Mateo disimula sus intenciones asesinas por miedo a la gente que quería a Juan. En el fondo, Herodes no acepta ninguna de las versiones que corren entre el pueblo sobre Jesús. El Bautista redivivo. Elías reaparecido a alguno de los antiguos profetas, vuelto a la vida. Se limita a contestar un hecho. A Juan lo mandé decapitar yo, y plantea un interrogante. ¿Quién es este Jesús del que oigo semejantes cosas? Y tenía ganas de verlo. Frívolo e incrédulo, pero curioso y astuto. ¿Por qué se interesaba por Jesús? Más tarde Cristo lo calificará de zorro, cuando los fariseos le digan: vete de aquí porque Herodes quiere matarte. Llegado el proceso de la pasión de Jesús, tendrá Herodes ocasión de conocerlo personalmente, cuando se lo remita Pilato al enterarse de que Jesús era Galileo. Entonces el tetrarca, que esperaba verlo realizar algún portento, le hizo muchas preguntas, pero Jesús no le respondió palabra. Herodes lo despreció, y burlándose de él, lo remitió de nuevo a Pilato. El asesino de Juan el Bautista necesariamente tenía que equivocarse respecto de Cristo. Para meditar. El profeta esperado. La creencia popular judía esperaba que, al comienzo de los tiempos mesiánicos, según la profecía de Malaquías, vendría de nuevo el profeta Elías, que había sido arrebatado al cielo en un carro de fuego. Elías vendría para calmar la ira antes de que estalle, para reconciliar a padres con hijos, para restablecer las tribus de Israel. Algunos identificaron a Elías con el Bautista, y ahora lo identifican con Jesús de Nazaret. Otros esperaban un nuevo Moisés. La creencia en el retorno de un gran profeta pertenecía también a la esperanza escatológica judía, vinculada a la venida del Mesías. Este estaba ya presente en Jesús, pero sorprendentemente, entre todas las hipótesis que se barajaban sobre su persona, ninguna incidía en su condición mesiánica. ¿Por qué? Porque el Mesías esperado por los judíos era de tipo triunfalista y político, y era claro que Jesús no reunía esas características. Él encarnaba más bien al siervo sufriente del Señor, conforme a los poemas del segundo Isaías. No obstante, Jesús aparecía evidentemente como un gran profeta. Así lo entendieron el pueblo sencillo, sus discípulos, los curados por él e incluso sus enemigos declarados. Lo que lo definía era su anuncio del reino de Dios, los signos de sus curaciones y milagros que avalaban la buena nueva de la presencia de este reino, su dedicación a los pobres, su invitación a la conversión, su insistencia en el fin de los tiempos ya cumplidos,
en parte con la oferta de la salvación de Dios, y, sobre todo, su fidelidad al mensaje y a la verdad hasta su muerte violenta, acaecida en Jerusalén, como la de los antiguos profetas. Respuesta de la fe sobre Jesús. Según muchos, todo esto hacía de Jesús el gran profeta esperado, pero había algo más que pasó desapercibido a todos, incluso a sus discípulos hasta después de la muerte y resurrección del Señor. Él era también el Mesías anunciado por los profetas. La pregunta sobre Jesús seguía en pie. Habrá que esperar la profesión de fe de Pedro para superar la hipótesis popular, como veremos mañana. Pero sobre todo, habrá que esperar la respuesta del Padre resucitado a su Hijo de entre los muertos, para, a la luz de la fe pascual, responder en plenitud a la pregunta que seguidamente planteará Cristo a los suyos: ¿quién soy yo para ustedes? Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. A su categoría de Dios unía Jesús la plenitud de los valores humanos, profundamente humanos y sencillamente divinos, sublimes como hombre y adorable como Dios. Motivos más que suficientes para seguir y amar a Cristo apasionadamente, porque Él es una persona de hoy día, viva, cercana a nosotros y amigo personal nuestro. Reflexionemos. ¿Nuestro deseo de ver y de escuchar a Jesús es para obedecer a su palabra, o por pura curiosidad, autodefensa y control, como en el caso de Herodes? Oremos. Danos, Señor, valentía para vivir nuestra fe, para seguir y confesar a Cristo con nuestra palabra, nuestra vida y nuestro amor a los hermanos. Amén.